2 días después, las calles de la isla resplandecían con luces holográficas y estructuras futuristas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Vehículos flotaban sobre las carreteras, y robots humanoides se encargaban de la limpieza y el mantenimiento. Para muchos, este lugar era un paraíso tecnológico, una muestra de lo que el futuro prometía. Para Izuku, era solo un mapa que debía memorizar. Caminaba junto a su madre, su hermana y Kendo, pero su mente estaba en otra parte. Cada paso que daba, cada giro en las calles, su mirada captaba información crucial. Cámaras de vigilancia en las intersecciones principales, drones sobrevolando cada 15 minutos, patrullas de overclock en horarios específicos, el héroe de velocidad era eficiente, pero predecible. Izuku ya había detectado zonas ciegas en la seguridad, pequeños espacios donde no había cámaras y la cantidad de personas era mínima. Ese callejón, detrás del centro comercial, esa azotea al lado del hotel, esas vías de servicio que los turistas no pueden usar, cada dato se almacenaba en su mente, formando un plan meticuloso. Solo era cuestión de esperar. Por otro lado, su madre, Hanako y Kendo disfrutaban el viaje de una manera completamente distinta. Mira, mamá. Quiero una foto con ese cartel gigante. Hanako saltaba emocionada, señalando un anuncio holográfico de un grupo de ídolos famosos. Está bien, cariño, pero no te alejes demasiado, respondió Inko con una sonrisa. Kendo, que caminaba a su lado, reía suavemente. Hanako tiene demasiada energía, siempre es así, dijo Inko con ternura. Aunque, supongo que eso es bueno. Prefiero verla así de feliz. Kendo asintió. Desde que llegó a la isla, había estado pasando mucho tiempo con Inko y Hanako, conociéndolas mejor. Aunque su objetivo principal era estar con Izuku, tampoco le molestaba compartir con su madre y su hermana. Inko-san realmente es una madre increíble, no solo era amable y cariñosa, sino que también parecía entender a Izuku mejor que nadie. ¿Izuku no quiere salir en las fotos con nosotras?, preguntó Hanako, mirando a su hermano. Izuku ni siquiera giró la cabeza. No. Kendo se rió un poco. Eres un caso perdido, Izuku. Pero no importaba. Aunque Izuku no mostrara emociones, Kendo seguía disfrutando cada momento que pasaba con él. El viaje era todo pagado, así que podían darse ciertos lujos. Hanako compró peluches y figuras de sus personajes favoritos, mientras que Inko y Kendo adquirieron ropa elegante y accesorios que no encontrarían en Musutazu. Para ellas, este viaje era una oportunidad para relajarse y divertirse. Para Izuku, era la antesala de su próximo movimiento. Aquí tienes un texto largo y detallado con diálogos extensos sobre la situación en Musutazu, la investigación policial y los pensamientos de All for One. La pantalla de televisión brillaba intensamente en miles de hogares de Musutazu. En el noticiero nocturno, una periodista de cabello castaño recogido en un moño miraba a la cámara con un gesto serio y profesional. Detrás de ella, una gran pantalla mostraba imágenes de los últimos crímenes que habían sacudido la ciudad en los últimos meses. Buenas noches, les habla Reika Takanashi para el noticiero de la NHN. Su tono era grave, pero mantenía la calma propia de una profesional experimentada. Hace varias semanas, la ciudad de Musutazu se vio aterrorizada por una serie de brutales asesinatos que dejaron a la policía sin pistas claras sobre los responsables. Las víctimas, en su mayoría héroes y villanos, fueron encontradas en circunstancias misteriosas, sus cuerpos sin signos de lucha, pero con claras evidencias de haber sido asesinados con precisión quirúrgica. Una imagen borrosa apareció en pantalla. Un callejón oscuro, el suelo empapado en sangre, y una figura borrosa captada por una cámara de seguridad. Desde entonces, sin embargo, no ha habido más muertes. La imagen desapareció, y la periodista continuó. Las autoridades han intensificado la vigilancia en toda la ciudad, pero aún no han logrado determinar quién o quiénes están detrás de estos asesinatos. Según fuentes internas de la policía, existen varias teorías, algunas sugieren que podría tratarse de un solo individuo, mientras que otros creen que es el trabajo de un grupo organizado con un propósito desconocido. La cámara cambió a la comisaría principal de Musutazu, donde varios oficiales de la policía estaban reunidos en una sala de conferencias. El comisario Takeshi Igarashi, un hombre de mediana edad con el rostro endurecido por los años de servicio, tomó la palabra. Hemos aumentado la presencia policial en las calles, pero necesitamos más información. Si algún ciudadano tiene datos relevantes sobre estos incidentes, les pedimos que se acerquen a la estación más cercana. Un periodista en la sala levantó la mano.
Es cierto que creen que el asesino puede tener un Kirk que le permite matar sin dejar rastros evidentes. El comisario frunció el ceño. Es una posibilidad que estamos considerando. Algunas de las víctimas eran héroes experimentados y, sin embargo, no hubo señales de pelea. Esto nos lleva a pensar que el asesino podría poseer un Kirk que le permite incapacitar a sus objetivos de manera inmediata. Otro reportero intervino. ¿Hay alguna relación entre las víctimas? ¿Algún patrón que hayan detectado? El comisario hizo una pausa antes de responder. Todas las víctimas eran personas con quirks poderosos. Héroes, villanos, incluso algunos ciudadanos con habilidades excepcionales. Pero aún no sabemos el motivo detrás de estos asesinatos. En ese momento, la pantalla de la televisión cambió de transmisión. La imagen ahora mostraba un cuarto oscuro y siniestro. Una risa resonó en la penumbra. Musutafu nunca sospecharía la verdad. El sonido de un televisor encendido rompía el silencio en una habitación iluminada únicamente por la pantalla. En una silla de respaldo alto, All For One reía suavemente, observando las noticias con diversión. Nada mal en absoluto. Su voz era calmada, pero con un matiz de satisfacción. Apoyó los codos sobre el escritorio, entrelazando los dedos. La policía sigue sin tener idea de lo que sucede, y eso que ya han pasado más de 2 años desde que Izuku empezó a recolectar quirks. Se inclinó ligeramente hacia adelante, disfrutando cada palabra del reportaje. No más muertes en los últimos días, por supuesto, él no querría llamar demasiado la atención. Soltó una carcajada baja. Izuku Midoriya, su hijo, su más grandiosa creación. Décadas atrás, All For One había intentado crear un heredero perfecto. Había buscado la combinación genética ideal. Había manipulado a cientos de mujeres con quirks poderosos, esperando engendrar un sucesor digno. Y todos habían fallado. Tantos fracasos, hijos sin Kirk, hijos con habilidades inútiles, hijos débiles. Algunos de esos experimentos fallidos habían crecido y se convirtieron en héroes. Pero All For One no permitió que eso continuara. Izuku los mató a todos y tomó sus quirks. El único hijo que realmente importaba, el único que había heredado su voluntad. Mi propio Kirk, mejorado, perfeccionado, y en las manos de alguien con el intelecto para usarlo a su máximo potencial. La sonrisa en su rostro se amplió. All Might nunca tendrá oportunidad contra él. Con Izuku, el reinado de los héroes llegaría a su fin. Las luces neón de la ciudad iluminaban las calles con un brillo vibrante, reflejándose en los ventanales de los rascacielos y en el pavimento húmedo. A pesar de la hora, la isla I seguía rebosante de actividad. Izuku caminaba con calma, sosteniendo en su mano 2 controles nuevos para su Core Nexus 10, una consola de última generación. Había estado ahorrando el dinero que su madre le daba desde hace años, por lo que pudo comprarlos sin problemas. Estos controles no eran modelos comunes. Estaban diseñados para adaptarse perfectamente a la jugabilidad, con una respuesta de entrada ultra rápida y una ergonomía optimizada. Un ligero brillo en sus bordes indicaba que tenían retroalimentación áptica avanzada. Mientras regresaba al hotel, algo llamó su atención. A un lado de la calle, un hombre mayor intentaba levantar varias cajas pesadas, pero claramente tenía dificultades. Izuku iba a ignorarlo y seguir su camino. Quería probar sus nuevos controles cuanto antes, pero el hombre, al verlo, le dirigió la palabra. Disculpa, chico, ¿podrías ayudarme a llevar estas cajas a mi laboratorio? Izuku no respondió de inmediato. No tenía el más mínimo interés en ayudarlo. El hombre insistió. Por favor, no tomaré mucho de tu tiempo. Izuku suspiró internamente. No tenía muchas opciones si quería evitar una escena incómoda. Con expresión impasible, levantó una de las cajas con facilidad, sin molestarse en responder. El hombre sonrió agradecido. Oh. Muchas gracias, en serio. Mi laboratorio no está muy lejos, está justo por esta calle. Ambos comenzaron a caminar en silencio. Izuku mantuvo una expresión indiferente, pero conforme avanzaban, notó algo peculiar en la postura y el semblante del hombre. A diferencia del resto de la gente en la isla que parecía estar disfrutando la vida al máximo, este hombre tenía una expresión melancólica. Finalmente, Izuku rompió el silencio. Te veo triste. Desde que llegué a este lugar, no he visto a nadie con esa expresión. El hombre pareció sorprendido por la observación, pero luego suspiró pesadamente. Supongo que no soy muy bueno ocultándolo. Izuku no dijo nada, esperando que continuara. He pasado gran parte de mi vida trabajando como asistente de un hombre muy reconocido a nivel mundial, pero, para ser honesto, siento que mi trabajo no vale nada.
Hubo un breve silencio antes de que Izuku alzara una ceja con leve interés. ¿A qué te refieres? El hombre miró al cielo nocturno y sonrió con amargura. Siempre he sido la sombra de otra persona, su segundo al mando. Todo lo que hago queda eclipsado por su grandeza, como si no tuviera sentido. Izuku entrecerró los ojos. Ese sentimiento, no lo comprendía en lo absoluto. ¿De quién hablas? El hombre hizo una pausa antes de responder. David Shield. Izuku frunció el ceño ligeramente. El nombre le sonaba familiar. Lo había leído en alguno de los documentos de héroes e inventores famosos. De repente, lo recordó con claridad. ¿Hablas de David Shield, el mismo que trabajó con All Might en sus inicios? El hombre asintió. Exactamente. Izuku procesó la información por unos segundos. He oído que David Shield tiene un asistente llamado Samuel Abraham. ¿Eres tú? El hombre esbozó una sonrisa cansada y asintió. Así es. Izuku lo observó con una mirada fría y analítica. Si estudiaste para ser desarrollador de artículos de soporte, ¿por qué sigues bajo la sombra de otra persona? Samuel no respondió de inmediato. Izuku no esperó su respuesta. Eso es patético. Aquí tienes un texto extenso y detallado con diálogos profundos entre Izuku y Samuel Abraham. Samuel Abraham bajó la cabeza ligeramente tras escuchar las palabras de Izuku. No podía negarlo. Sí, tienes razón, murmuró con un suspiro. Es patético. Izuku no reaccionó a su respuesta, pero en su mente, sus engranajes comenzaron a moverse. Samuel estaba en un estado emocional vulnerable. Era fácil leerlo. Un hombre frustrado con su vida, que sentía que su esfuerzo nunca era suficiente y que vivía bajo la sombra de un genio reconocido. Izuku sabía exactamente cómo manipularlo. Dejó que el silencio se prolongara un poco más antes de hablar. Si sabes que es patético, ¿por qué sigues en esa posición? Samuel dejó escapar una risa seca y amarga. No es tan fácil como suena. ¿Cómo crees que alguien como yo, que ha pasado décadas trabajando bajo la tutela de otro, de repente decide cambiar todo de la noche a la mañana? Simple, respondió Izuku sin dudarlo. Das un paso fuera de su sombra. Samuel sonrió con una tristeza evidente. Eso suena muy sencillo en teoría, chico, pero la realidad es diferente. Solo si te resignas a ser un segundón toda tu vida, replicó Izuku con frialdad. Samuel entrecerró los ojos. Sabes, no esperaba que un chico como tú tuviera una mentalidad tan fuerte, pero veo que eres alguien que no cree en las excusas. Izuku no respondió. Solo lo miró con una expresión indescifrable. Samuel suspiró. Pero si te soy honesto, no es que no tenga ambiciones, de hecho, tengo un proyecto propio. Izuku mostró un leve destello de interés. ¿Qué tipo de proyecto? Samuel se detuvo frente a la puerta de su laboratorio y se giró para ver a Izuku. Dime algo, ¿qué piensas sobre los Kirk? Izuku mantuvo su expresión neutral, pero por dentro, ya podía ver hacia dónde iba esta conversación. Son herramientas, respondió. Algunos nacen con ellas y otros no. Samuel lo miró con curiosidad. Veo que no tienes una visión sentimental al respecto. Izuku se encogió de hombros. No hay razón para tenerla. Es la realidad. Samuel sonrió. Supongo que tienes razón, pero, ¿alguna vez has pensado en lo injusto que es? Izuku ya sabía a qué se refería, pero fingió interés. Explícate. Samuel abrió la puerta de su laboratorio y lo invitó a entrar. Era un lugar lleno de equipos avanzados, pantallas holográficas, prototipos de soportes y documentos regados por la mesa. Samuel dejó las cajas en una esquina y luego se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. Desde hace años, he estado investigando los Kirk. Cómo funcionan, cómo se desarrollan, cómo afectan el cuerpo humano. Izuku ya estaba prestando verdadera atención. Sigo. Samuel continuó, con un brillo de emoción en sus ojos. Mi meta es crear Kirk artificiales. Por primera vez, Izuku sintió un verdadero interés en sus palabras. ¿Kirk artificiales? Así es. Samuel se enderezó y comenzó a caminar de un lado a otro. El mundo es cruel, chico. Millones de personas nacen sin un Kirk, y a los ojos de la sociedad, eso los vuelve inferiores. Izuku ya lo sabía. Él mismo lo había vivido. ¿Y por eso quieres crear Kirk artificiales?, afirmó Izuku. Samuel asintió con determinación. Si puedo lograrlo, entonces podría cambiar el mundo. Izuku ya tenía claro cómo usar esta información a su favor. Interesante, muy interesante, dijo con un tono calculador. Samuel lo miró con curiosidad. ¿Te interesa el estudio de los Kirk?
Izuku sonrió levemente. Más de lo que te imaginas. Samuel alzó una ceja. ¿De verdad? Sí. Izuku sacó de su bolsillo una de sus libretas y la sostuvo frente a Samuel. Llevo años estudiando los Kirk por mi cuenta. Samuel la tomó y la abrió. Sus ojos se ensancharon al ver la cantidad de información detallada en cada página. ¿Tú escribiste todo esto? Izuku asintió. Cada Kirk que he visto, analizado y documentado, está aquí. Samuel hojeó las páginas con admiración. Esto es impresionante, es como un estudio de campo sumamente detallado. Izuku sabía que ya lo tenía en la palma de su mano. Si realmente quieres lograr tu objetivo, necesitarás información detallada sobre los Kirk. Samuel asintió rápidamente. Sí, exactamente. Y tú tienes información valiosa. Izuku sonrió levemente, pero en su mente, su plan ya estaba en marcha. Tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Samuel lo miró con sorpresa. ¿Estás diciendo que? Podría compartir información contigo, dijo Izuku con calma. Samuel sintió una mezcla de emoción y alivio. Eso sería increíble. Izuku mantuvo su sonrisa calculadora. Entonces, trabajemos juntos. Samuel extendió su mano con entusiasmo. Izuku la estrechó con una expresión tranquila, aunque por dentro, sabía que ya había manipulado a Samuel sin que éste lo notara. Samuel soltó una risa llena de emoción. Esto es increíble. ¿Sabes cuánto tiempo he estado buscando a alguien con una mentalidad como la tuya? Alguien que entienda la importancia del estudio de los Kirk. Izuku sonrió ligeramente, aunque en su mente, ya estaba estructurando su próxima jugada. Si realmente quieres cambiar el mundo con tu investigación, necesitarás más que solo ambición, dijo con voz calmada, pero firme. Necesitas datos, estudios concretos, y alguien con conocimientos reales sobre Kirk. Samuel asintió rápidamente, sus ojos brillaban con determinación. Tienes razón. Eso es exactamente lo que necesito. Pero dime, ¿cómo es que un chico de tu edad tiene tanta información detallada sobre los Kirk? Izuku se tomó su tiempo antes de responder. Sabía que una mentira descarada levantaría sospechas, así que optó por una verdad a medias. Siempre he tenido una fascinación por los Kirk. Desde que era un niño, me dediqué a analizar y documentar cada Kirk que veía. Samuel frunció el ceño con asombro. ¿Desde niño? Sí. Mientras otros niños soñaban con ser héroes, yo me dedicaba a estudiar lo que hacía fuertes a los héroes y villanos. Samuel se cruzó de brazos y lo observó con interés. Eso es, bastante inusual. Izuku asintió, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. No soy como los demás. Samuel sonrió. Eso es evidente. Izuku sabía que Samuel ya lo veía como alguien especial, lo cual jugaba a su favor. Dime, Samuel, si realmente quieres crear Kirk artificiales, ¿qué tanto has avanzado? Samuel suspiró y se pasó la mano por el cabello. He logrado avances significativos en la teoría, pero, me falta algo crucial. ¿Y qué es? Samuel miró fijamente a Izuku antes de responder. Datos genéticos detallados sobre cómo los Kirk se transmiten, mutan y evolucionan en el ADN. Sin esa información, mi investigación está estancada. Izuku asintió lentamente. Interesante, muy interesante. Samuel lo miró con curiosidad. ¿Por qué tienes tanto interés en esto? Izuku se inclinó ligeramente hacia adelante y lo miró con intensidad. Porque los Kirk son el pilar de la sociedad, y el conocimiento sobre ellos es poder. Samuel sonrió con emoción. Exactamente. Veo que entiendes lo que estoy tratando de lograr. Izuku lo observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. Entonces, si pudieras acceder a esa información genética, ¿podrías avanzar en tu investigación? Samuel asintió rápidamente. Sí. Con los datos adecuados, podría desarrollar una tecnología que permitiera crear Kirk sintéticos, diseñados para adaptarse a los usuarios de manera natural. Izuku pareció reflexionar por un momento. Interesante, muy interesante. Samuel se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de emoción. ¿Podrías ayudarme? Izuku sonrió internamente. Ya lo tenía exactamente donde quería. Depende, respondió con calma. Samuel frunció el ceño. ¿Depende de qué? Izuku cruzó los brazos y lo miró fijamente. De si realmente estás dispuesto a salir de la sombra de David Shield, y a trabajar conmigo. Samuel se quedó en silencio por un momento. Finalmente, soltó una risa baja y llena de emoción. Nunca pensé que un chico como tú podría hacerme dudar de todo lo que he hecho en mi vida, pero tienes razón.
Izuku mantuvo su expresión neutral, pero por dentro, sabía que había ganado. Entonces, Samuel, vamos a cambiar el mundo. Samuel asintió con determinación. Sí, cambiemos el mundo. Samuel apretó los puños con emoción contenida, su respiración era pesada, como si finalmente hubiera encontrado un propósito real en su vida. No sabes lo que significa para mí encontrar a alguien que comprenda la importancia de mi investigación, dijo, su voz temblaba con entusiasmo. Siempre he estado atrapado bajo la sombra de David Shield, pero tú me haces ver que puedo ser más que un simple asistente. Izuku mantuvo su expresión neutral, pero en su mente, sabía que Samuel estaba exactamente donde lo quería. La grandeza nunca se alcanza siguiendo los pasos de otro, dijo con voz fría, pero persuasiva. Si realmente quieres marcar la diferencia, debes atreverte a dar un paso adelante y dejar de depender de David Shield. Samuel asintió con fuerza. Tienes razón. No quiero ser solo el asistente de David Shield. Quiero que mi nombre sea recordado por cambiar la historia de los Kyuk. Izuku sonrió ligeramente, con una expresión calculadora. Entonces, dime, Samuel, ¿estás dispuesto a hacer lo necesario para lograrlo? Samuel frunció el ceño con determinación. Sí. Haré lo que sea necesario. Izuku asintió lentamente, su mente ya estaba armando el siguiente paso. Bien. Entonces, lo primero que necesitas es acceso a datos genéticos de Kirk, ¿cierto? Samuel se llevó la mano al mentón, pensativo. Sí, pero no es tan fácil conseguirlos. Las bases de datos de Kirk están fuertemente resguardadas. Solo el gobierno y ciertas agencias tienen acceso. Izuku ladeó la cabeza con calma. ¿Y David Shield? Samuel parpadeó, sorprendido por la pregunta. ¿David? Bueno, sí, él también tiene acceso a algunos datos debido a su trabajo con Olmig y la tecnología de soporte que desarrolla. Izuku entrecerró los ojos. Interesante. Samuel suspiró y sacudió la cabeza. Pero aunque David tenga acceso, convencerlo de compartir esa información sería imposible. Izuku sonrió ligeramente. ¿Quién dijo que necesitas pedirle permiso? Samuel abrió los ojos con sorpresa, procesando el significado de las palabras de Izuku. ¿Quieres decir que debería tomar la información sin que él lo sepa? Izuku mantuvo su expresión inmutable, pero su tono era frío y calculador. Llámalo como quieras. Al final del día, esa información es la clave para tu éxito. Si sigues esperando la aprobación de otros, nunca lograrás nada realmente grande. Samuel tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero, eso sería ilegal. Izuku inclinó la cabeza levemente, como si considerara su respuesta. ¿Ilegal? ¿Y qué es la ley sino una barrera impuesta por aquellos que tienen miedo del progreso? La historia está llena de genios que fueron limitados por las normas de su época. Si realmente quieres cambiar el mundo, debes estar dispuesto a desafiar las reglas impuestas por quienes temen la evolución. Samuel respiró hondo, sintiendo que sus dudas se desvanecían poco a poco. Tienes razón, he pasado demasiado tiempo encadenado por esas limitaciones. Izuku vio cómo el conflicto interno de Samuel se transformaba en determinación. Exactamente. No estás robando nada. Estás tomando lo que necesitas para llevar a la humanidad al siguiente nivel. Samuel asintió, su mirada reflejaba un fuego que antes no estaba allí. Sí, lo haré. Izuku sonrió por dentro. Sabia decisión. Izuku caminaba por las calles iluminadas de la isla con tranquilidad, observando cada rincón mientras su mente seguía trabajando en su plan. Samuel será útil. Muy útil. Con su conocimiento y acceso a la tecnología de David Shield, conseguir los datos necesarios para replicar y alterar Kirk sería cuestión de tiempo. Solo tengo que seguir empujándolo en la dirección correcta. Sacó de su bolsillo los nuevos controles de la Core Nexus X y los giró entre sus dedos, apreciando el diseño ergonómico y el peso perfecto. Antes de eso, quiero probar estos controles. Aceleró el paso, ansioso por llegar al hotel. Kendo seguramente querrá jugar. Tal vez la deje ganar una ronda, o tal vez no. Sonrió levemente. Su plan estaba en marcha. Y nada lo detendría. El televisor iluminaba la habitación con un resplandor tenue. La pantalla mostraba un mundo devastado, calles llenas de escombros y edificios en ruinas. Gritos lejanos de los no muertos resonaban, mientras la música de fondo generaba una tensión escalofriante. Izuku y Kendo estaban sentados en la cama, cada uno con un control en mano. Kendo mordía su labio inferior, concentrada en la pantalla.
Izuku, como siempre, tenía su expresión indiferente, pero sus dedos se movían con precisión sobre los botones. Cuidado, vienen por la derecha. Exclamó Kendo, su avatar en el juego disparando ráfagas de balas contra un grupo de zombies que emergían de un callejón. Izuku apenas inclinó la cabeza. Ya lo vi. Con un movimiento preciso, cambió a su escopeta y disparó a quemarropa, volando la cabeza de un zombie que se lanzaba sobre Kendo. Eso estuvo cerca. Suspiró Kendo, moviendo su personaje detrás de un auto para recargar. No lo suficiente como para preocuparme. Izuku. Kendo infló las mejillas. ¿No puedes fingir que esto te emociona un poco? Izuku giró los ojos. Estoy aquí jugando contigo, ¿no es suficiente? Kendo bufó y se cruzó de brazos por un segundo antes de volver a concentrarse en la pantalla. Siempre eres así, pero bueno, gracias por salvarme. Izuku no respondió. En su mente, no tenía sentido agradecer algo tan simple. Pero dejó que el silencio hablara por sí mismo. Los dos avanzaron por la ciudad en ruinas, revisando edificios en busca de suministros. Kendo encontró un rifle de francotirador y se emocionó. Oh, esto sí me gusta. Mira esto, Izuku. Se subió a la azotea de un edificio y apuntó hacia un grupo de zombies en la calle. Apuntó con cuidado y disparó. Cabeza volando. Izuku arqueó una ceja. No está mal. Pero apuntas demasiado tiempo. Déjame disfrutarlo. Izuku no respondió y simplemente continuó explorando. Kendo lo siguió, sonriendo al verlo tan concentrado. Siempre tan serio, pero aún así, sigue aquí conmigo. Los minutos pasaron y la horda se intensificó. Un sonido fuerte retumbó en la pantalla. Una horda masiva se acercaba. Izuku, vienen de todos lados. Izuku no se inmutó. Mantente en la azotea. Yo atraeré su atención. ¿Qué? Antes de que Kendo pudiera objetar, Izuku ya estaba corriendo por la calle, disparando a los zombies para atraerlos. Izuku, te van a comer vivo. Confía en mí. Kendo apretó los dientes y levantó su rifle. Si Izuku iba a hacer algo tan arriesgado, entonces ella tenía que cubrirlo. No me hagas arrepentirme de esto. Los disparos comenzaron a resonar en la noche virtual. Izuku esquivaba, disparaba y usaba su cuchillo cuando los zombies se acercaban demasiado. Kendo derribaba enemigos desde lo alto, sus manos temblaban de la adrenalina. Finalmente, después de un combate frenético, la horda cayó. Solo quedaban ellos dos en la ciudad vacía. Lo hicimos, suspiró Kendo, dejando caer el control en su regazo. Obvio. Podrías fingir que fue difícil, Izuku se encogió de hombros. No veo la necesidad. Kendo soltó una carcajada y le dio un pequeño codazo en el brazo. A veces eres insoportable, ¿lo sabías? Sí. Kendo lo miró y sonrió de lado. Y aún así, sigo queriéndote así. Justo cuando Izuku y Kendo estaban por comenzar otra misión, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Hermano, gritó Hanako, corriendo hacia él y saltando sobre la cama. Izuku apenas movió la cabeza hacia ella. No grites. Quiero jugar también. Kendo rió al ver la emoción de Hanako. ¿Y tú sabes jugar juegos de zombies? No, pero quiero intentarlo. Inko apareció en la puerta con una sonrisa. ¿No los estarás asustando con algo muy violento, Izuku? Izuku suspiró. Madre, es solo un juego. No sé, Izuku, Hanako podría tener pesadillas. No tendré. Déjame jugar. Izuku miró a Kendo, quien se encogió de hombros y le pasó uno de los controles nuevos a Hanako. Bueno, veamos cómo te va. Sí. Hanako sonrió emocionada, mientras Izuku pensaba en lo rápido que podía aprender su hermana, y en lo fácil que sería manipularla en el futuro si lo necesitaba. La noche continuó con risas, disparos y estrategias mientras jugaban juntos. Kendo, entre cada partida, miraba a Izuku de reojo, su corazón latiendo más rápido de lo normal. Eres increíble, Izuku, no importa qué, siempre quiero estar a tu lado. El sonido de los teclados resonaba en el laboratorio iluminado por luces azuladas. Izuku estaba de pie, observando la gran pantalla holográfica donde Samuel analizaba datos. La habitación estaba llena de equipos de última tecnología, desde microscopios cuánticos hasta cápsulas de almacenamiento de ADN. Samuel tenía una expresión de asombro mientras leía la libreta que Izuku le había entregado. Cada página contenía información meticulosamente detallada sobre diversos quirks. No solo estaban sus nombres, sino también sus aplicaciones, debilidades y teorías sobre posibles mejoras. Esto es increíble, murmuró Samuel, pasando las páginas con manos temblorosas.
Nunca había visto un análisis tan profundo y preciso sobre los quirks. Tienes información incluso de quirks que ni siquiera están documentados en bases de datos oficiales. Izuku, con su típica expresión fría, se limitó a asentir. He pasado años observando, analizando y recopilando información. Los héroes, los villanos, incluso aquellos que tratan de ocultar sus habilidades, todo tiene un patrón. Samuel dejó la libreta sobre la mesa y se giró hacia Izuku. Esto puede cambiarlo todo, si logramos entender a fondo la composición del ADN de los quirks, podríamos replicarlos, incluso mejorarlos. Por eso estás aquí, respondió Izuku con calma. No solo eres un desarrollador de artículos de soporte. Eres un científico con talento suficiente para alterar la estructura genética de un quirk. Samuel tragó saliva. Sí, pero, esto es algo que nadie ha logrado antes. La investigación genética de los quirks aún está en su infancia. Porque nadie lo ha intentado seriamente. No es tan simple, Izuku. El ADN de los quirks es increíblemente complejo. No se trata solo de copiar una secuencia genética y pegarla en otro cuerpo. Necesitamos una forma de estabilizarlo, de hacerlo compatible con cada individuo sin que cause efectos secundarios. Izuku sonrió levemente. Todo iba según su plan. Por eso accedí a ayudarte. Juntos, podemos hacer lo que nadie más ha logrado. Samuel respiró hondo y asintió. Luego, giró en su silla y comenzó a teclear en el sistema de la computadora principal. La pantalla se llenó de líneas de código y gráficos en 3D del ADN humano. Tenemos acceso a algunas bases de datos de quirks gracias a mi conexión con el laboratorio de David Shield, pero no es suficiente. Hay restricciones de seguridad. Izuku se acercó y sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Ya me encargué de eso. Conectó el dispositivo a la computadora. La pantalla parpadeó por un instante y, de repente, nuevas bases de datos comenzaron a desplegarse. Información clasificada sobre quirks de todo el mundo apareció ante ellos. Samuel abrió los ojos con sorpresa. ¿Cómo conseguiste esto? Izuku no respondió de inmediato. Se limitó a observar la pantalla con interés. Digamos que tengo mis métodos. Samuel, aunque intrigado, no insistió. En su mente, esto era un avance sin precedentes. Con esta información, su investigación podría progresar a pasos agigantados. Esto es un milagro, con estos datos, podríamos comenzar a sintetizar quirks artificiales. Izuku asintió lentamente, ocultando su satisfacción. Entonces, empecemos. Samuel comenzó a trabajar de inmediato, cargando las secuencias de ADN de diferentes quirks en el sistema. Izuku, mientras tanto, revisaba la información en la libreta, asegurándose de que cada quirk que había registrado estuviera presente en la base de datos. Lo primero que debemos hacer, dijo Samuel, es identificar los patrones comunes en los quirks más poderosos. Si logramos aislar la estructura genética que los hace únicos, podríamos replicarlos. Izuku entrecerró los ojos. Los quirks no son solo una cuestión de ADN. Hay un factor más, algo que determina su fuerza, su evolución. Samuel frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Izuku pasó la página de su libreta y señaló un apartado específico. A la voluntad del usuario. Samuel parpadeó sorprendido. ¿Estás diciendo que el quirk de una persona puede cambiar dependiendo de su mentalidad? Exactamente. He analizado múltiples casos donde el quirk de una persona evolucionó o cambió radicalmente en situaciones extremas. El caso más claro es el de los usuarios de One for All. Samuel tragó saliva. One for All, ese es el quirk que usa All Might, ¿cierto? Izuku asintió. Pero no es el único. Hay otros casos similares, donde la voluntad y las emociones han influido en la evolución de un quirk. Si logramos entender este mecanismo, podríamos crear quirks artificiales que no solo imiten a los naturales, sino que sean aún más poderosos. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto es demasiado grande, si logramos esto, cambiaríamos el mundo. Izuku sonrió levemente. Exacto. Samuel se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Luego, tomó aire y volvió a concentrarse en la pantalla. Bien, comenzaremos por los quirks más simples y escalaremos a los más complejos. Pero para hacer esto realidad, necesitaremos sujetos de prueba. Izuku ya había previsto esa posibilidad. Yo me encargaré de eso. Tú solo asegúrate de que el proceso sea exitoso. Samuel asintió, sin darse cuenta de que, sin saberlo, ya estaba completamente bajo el control de Izuku.
Mientras la pantalla brillaba con información prohibida, Izuku observó con satisfacción cómo su plan avanzaba a la perfección. Samuel, convencido de que estaban haciendo historia, no sospechaba que el verdadero beneficiado sería únicamente Izuku. Pronto, tendré acceso a todos los quirks que desee. Y nadie podrá detenerme. El laboratorio estaba sumido en un profundo silencio, solo roto por el incesante golpeteo de los dedos de Izuku contra el teclado. Samuel observaba con asombro cómo el joven trabajaba, con una precisión y velocidad que superaban cualquier expectativa. En la gran pantalla holográfica, múltiples líneas de código avanzaban a una velocidad vertiginosa. Izuku estaba accediendo a bases de datos gubernamentales altamente protegidas, donde se almacenaban investigaciones secretas sobre la genética de los quirks. Espera, Samuel se inclinó hacia la pantalla. ¿Cómo estás accediendo a esto? Estas bases de datos tienen los mejores sistemas de seguridad del mundo. Izuku, sin apartar la vista del código, sonrió con una leve arrogancia. Samuel, ¿realmente crees que la seguridad de un simple laboratorio es suficiente para detenerme? Samuel tragó saliva. Pero, estos servidores están protegidos por firewalls cuánticos, sistemas de encriptación de última generación y detección de intrusos basada en inteligencia artificial, incluso el gobierno mundial tiene dificultades para acceder a esta información. No si sabes dónde golpear. Los dedos de Izuku se movieron con precisión quirúrgica, ejecutando comandos avanzados, infiltrándose en servidores gubernamentales, y burlando los protocolos de seguridad uno tras otro. En la pantalla, múltiples ventanas de acceso aparecían con información clasificada. Las bases de datos más protegidas suelen tener un punto débil, los humanos. Siempre hay alguien descuidado con su clave de acceso, un científico que la anota en un lugar visible, un administrador que usa la misma contraseña en varias plataformas. Solo es cuestión de encontrar la grieta adecuada y explotarla. Samuel lo miró con una mezcla de miedo y admiración. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Izuku sonrió levemente. El tiempo suficiente. En la pantalla, múltiples expedientes de quirks comenzaron a desplegarse. Información genética detallada de héroes, villanos, e incluso individuos sin quirk que habían sido sujetos de pruebas experimentales. Izuku se apoyó en la mesa, analizando cada dato con fría concentración. Aquí está, murmuró, señalando una serie de secuencias de ADN. Estas estructuras genéticas se repiten en la mayoría de los quirks de nivel alto. La clave para replicarlos está en esta configuración específica de nucleótidos. Samuel entrecerró los ojos y amplió la imagen. Tienes razón, nunca había notado este patrón antes, pero hay algo extraño aquí. ¿Qué cosa? Estas estructuras están incompletas. Hay fragmentos de información genética que faltan. Como si alguien las hubiera alterado intencionalmente para evitar que sean replicadas. Izuku frunció el ceño. Eso significa que alguien ya sabía que esta investigación podía llevarse a cabo, y decidieron ocultar la información más crucial. Pero, ¿quién haría algo así? Izuku cerró los ojos por un momento, procesando la información. Luego, sonrió de manera calculadora. Podría haber sido alguna institución científica, o incluso el gobierno. Tal vez no querían que cualquiera pudiera replicar los quirks. Samuel palideció. Eso tiene sentido. Después de todo, si cualquiera pudiera modificar su ADN para obtener un quirk, el equilibrio de la sociedad se rompería. Exactamente. Samuel se pasó una mano por la cara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Si alguien ya alteró esta información antes, eso significa que no será fácil reconstruirla. Izuku negó con la cabeza. No necesariamente. Si encontramos suficientes datos dispersos en diferentes servidores, podríamos reconstruir la estructura original del ADN de los quirks y descifrar la parte que falta. ¿Estás diciendo que quieres hackear más redes para encontrar las piezas faltantes? Eso es exactamente lo que haré. Samuel se quedó en silencio por un momento. Sabía que estaban cruzando una línea peligrosa, pero la emoción de descubrir algo revolucionario lo mantenía en movimiento. Finalmente, suspiró y asintió. Bien, entonces hagámoslo. Izuku sonrió, satisfecho. Entonces, empecemos. Mientras la pantalla seguía llenándose de datos, Izuku supo que estaba un paso más cerca de su verdadero objetivo: obtener el conocimiento absoluto sobre los quirks, y controlarlo todo. Aquí tienes la continuación con diálogos aún más largos, detallados y profundos. El comienzo de un nuevo proyecto.
Hackeando los secretos de Dunkirk, el laboratorio estaba en completa oscuridad, salvo por la tenue luz azulada de las pantallas holográficas que parpadeaban frente a Samuel y a Izuku. El sonido del tecleo de Izuku llenaba el silencio, interrumpido solo por el zumbido de los ventiladores de las computadoras de alta gama. Samuel, aún sorprendido por la destreza de Izuku, se masajeó las sienes. Habían logrado acceder a una base de datos restringida, pero todavía faltaban muchas piezas del rompecabezas. Esto es, completamente revolucionario, Samuel exhaló, incrédulo. Estas secuencias de Dunkirk que estamos viendo, si logramos descifrarlas y replicarlas, podríamos crear quirks artificiales. Izuku sonrió levemente, aunque su mirada seguía fija en la pantalla. Exactamente. Pero para eso, necesitamos encontrar los datos que faltan. Samuel asintió lentamente, aunque un atisbo de duda cruzó su rostro. Esto va más allá de cualquier límite ético, si la información cae en las manos equivocadas. Izuku giró su silla lentamente y lo miró con una expresión calculadora. Samuel, ¿cuántas veces te han tratado como una sombra? Como un simple asistente de David Shield, sin importar cuánto te esfuerces, sin importar cuánto contribuyas al mundo de la ciencia, sigues siendo el ayudante, el segundo al mando. ¿No quieres dejar de vivir bajo la sombra de alguien más? Samuel abrió la boca para responder, pero se detuvo. Izuku había tocado un punto delicado, algo que él mismo había tratado de ignorar durante años. Samuel tragó saliva. No es que quiera quedarme en su sombra, pero, esto es demasiado peligroso. Izuku sonrió, esta vez con un tono más persuasivo. ¿Peligroso? Samuel, ¿qué pasaría si pudieras ser el pionero de una nueva era? Una era donde nadie tenga que nacer sin un Kirk, donde las diferencias de poder se equilibren. Piensa en cuántas personas sin Kirk han sido menospreciadas, humilladas, o peor aún, asesinadas por villanos solo por no poder defenderse. Samuel entrecerró los ojos. ¿Estás diciendo que quieres hacer esto, para ayudar a la gente sin Kirk? No solo para ayudarlos, Izuku entrelazó los dedos. Para cambiar el mundo. Samuel se quedó en silencio. Lo que Izuku decía tenía sentido. Por años, la sociedad había estado dividida entre aquellos con quirks poderosos y aquellos que apenas podían defenderse. Si lograban crear quirks artificiales, podrían cambiar ese equilibrio. Pero, Samuel aún tenía reservas. Necesitaríamos un modelo de prueba, alguien dispuesto a someterse a la modificación genética. Izuku sonrió con frialdad. Déjamelo a mí. Solo concéntrate en la investigación. Yo me encargaré del resto. Samuel sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que Izuku lo decía, algo inquietante. Pero, al mismo tiempo, no podía negar la emoción que sentía. Por primera vez en su vida, tenía la oportunidad de hacer algo grande. Algo que cambiaría la historia. Respiró hondo y, finalmente, asintió. De acuerdo, hagámoslo. Izuku sonrió de manera calculadora y volvió a girarse hacia la pantalla. Buena elección, Samuel. Ahora, comencemos. Horas después de haber comenzado a analizar los datos en el laboratorio de Samuel, Izuku finalmente encontró lo que estaba buscando. El aire en la sala estaba cargado de tensión y emoción contenida. Samuel estaba inclinado sobre la mesa, con los ojos fijos en la pantalla, mientras Izuku escribía líneas de código a una velocidad impresionante. La base de datos de Dunkirk estaba llena de información confidencial, pero después de horas de hackeo y análisis, habían logrado acceder a lo que parecía ser la clave para la creación de quirks artificiales. Increíble, murmuró Samuel con los ojos muy abiertos. Estas secuencias de ADN, nunca había visto algo así. Izuku sonrió para sí mismo. Sus dedos se movieron con precisión quirúrgica mientras organizaba la información en la pantalla. Aquí está, dijo con voz tranquila, pero con un brillo calculador en los ojos. Justo lo que necesitábamos. Samuel parpadeó, todavía tratando de procesar la información. Pero, ¿esto es lo que creo que es? Izuku asintió lentamente. Sí. Es la estructura genética subyacente de los quirks. No la parte superficial que vemos en estudios convencionales, sino el código fundamental que determina cómo se manifiestan los poderes en una persona. Samuel tragó saliva. Esto es imposible. ¿Cómo pudiste encontrarlo tan rápido? Los mejores científicos han intentado decodificarlo durante décadas y tú lo hiciste en unas horas. Izuku giró su silla para mirar directamente a Samuel, con una expresión fría pero intrigante. Porque ellos trabajan con limitaciones autoimpuestas.
Se preocupan demasiado por la ética, las consecuencias, el qué dirán. Yo no tengo esas limitaciones. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tú, no tienes miedo de lo que esto podría causar. Izuku inclinó la cabeza con curiosidad. Miedo, no. Lo que me preocupa es el desperdicio de potencial. Imagínalo, Samuel, un mundo donde cualquiera pueda obtener un Kyok. Un mundo donde el poder ya no sea algo con lo que naciste por casualidad, sino algo que puedas elegir. Samuel respiró hondo. Pero, aún no sabemos cómo replicarlo sin efectos secundarios. Si intentamos insertar estos códigos genéticos en un sujeto sin un Kyok natural, podríamos alterar su estructura celular de manera irreversible. Izuku chasqueó la lengua. Por eso debemos seguir investigando. Pero dime, Samuel, si pudiéramos controlar estos códigos, si pudiéramos modificar el ADN de una persona para darle un Kyok específico, ¿qué tan lejos crees que podríamos llegar? Samuel se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con una mezcla de temor y fascinación, susurró. Podríamos crear la próxima evolución de la humanidad. Izuku sonrió levemente. Exactamente. Hubo un momento de silencio en la habitación. Solo el sonido de los monitores y el zumbido de los ventiladores llenaban el aire. Samuel se pasó una mano por el cabello, todavía asimilando lo que estaba ocurriendo. Pero, necesitaríamos más muestras de Kyok para hacer pruebas. Izuku asintió. Déjamelo a mí. Sé dónde podemos conseguirlas. Samuel lo miró con incertidumbre. ¿Tienes contactos en el mercado negro o algo así? Izuku soltó una risa baja. No necesito contactos. Solo necesito mi inteligencia, y algo de paciencia. Samuel se reclinó en su silla, observando a Izuku con una mezcla de asombro y miedo. Eres mucho más calculador de lo que pareces, Izuku. Izuku lo miró directamente a los ojos, su sonrisa desapareciendo lentamente. No soy calculador, Samuel. Solo estoy viendo el futuro. Aquí tienes la continuación con diálogos súper extensos y detallados. La mañana en la isla I era cálida y tranquila, pero para Izuku, el día estaba lejos de ser ordinario. Su mente trabajaba a toda velocidad, procesando el siguiente paso en su plan. Aún en su habitación del hotel, encendió su laptop modificada y comenzó a rastrear posibles fuentes de Kyok. Sabía que algunos de los héroes y villanos que había analizado en el pasado habían dejado rastros en bases de datos médicas, y con su habilidad para hackear sistemas, no tardó en encontrar lo que necesitaba. Pero eso no sería suficiente. Necesitaba muestras reales. Se levantó de la silla y miró sus manos. Los quirks que había robado en el pasado no solo le daban poder, sino también herramientas para obtener lo que necesitaba sin ser detectado. Con una sonrisa fría, se preparó para la siguiente fase. Horas más tarde, en una calle poco transitada de la isla I, Izuku caminaba con calma. Sus ojos fríos analizaban cada rincón del área, evaluando las cámaras de seguridad, los puntos ciegos y la presencia de héroes. Finalmente, encontró su objetivo. Un laboratorio de investigación médica que almacenaba muestras de Kyok para estudios genéticos. Izuku activó uno de sus quirks. Phantom Step, un Kyok que le permitía moverse sin hacer ruido y volverse casi invisible en las sombras. Deslizándose por el perímetro del edificio, llegó hasta una de las puertas traseras sin ser detectado. Dentro del laboratorio, un científico revisaba los datos en una pantalla cuando sintió un leve escalofrío. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Volvió a su trabajo, sin notar la sombra que se movía detrás de él. Izuku, con un movimiento preciso, usó otro Kyok. Sleep Touch. Tocó levemente la nuca del hombre, quien se desmayó sin emitir un solo sonido. Avanzó con cautela, revisando los contenedores refrigerados hasta encontrar las muestras que necesitaba. Interesante, susurró, observando los viales con etiquetas de diferentes quirks. Había muestras de héroes y villanos conocidos, incluso algunas de personas sin Kyok, utilizadas para estudios comparativos. Tomó varias muestras y las guardó en un maletín especial para preservar su estructura genética. Luego, antes de irse, colocó el científico en una posición natural para que pareciera que simplemente se había quedado dormido en el trabajo. Con una última mirada al laboratorio, Izuku activó su Kyok Shadow Sleep, desapareciendo en la oscuridad de la habitación. De regreso en el laboratorio de Samuel estaba organizando los archivos digitales cuando la puerta del laboratorio se abrió de golpe. Levantó la vista y vio a Izuku entrar con su maletín, su expresión fría e impasible. ¿Cómo te fue?, preguntó Samuel con curiosidad, aunque en el fondo tenía una sensación extraña.
Izuku colocó el maletín sobre la mesa y lo abrió lentamente. Dentro, varias muestras de Adkirk brillaban bajo la luz del laboratorio. Aquí tienes, dijo Izuku con una sonrisa calculadora. Muestras frescas, listas para la siguiente fase. Samuel parpadeó, sorprendido. ¿Cómo las conseguiste tan rápido? Izuku se encogió de hombros. Digamos que tengo mis métodos. Lo importante es que ahora tenemos lo que necesitamos para las pruebas. Samuel miró las muestras con fascinación, pero también con un leve nerviosismo. Si logramos sintetizar un Kirk a partir de estas muestras, estaríamos ante el descubrimiento más grande en la historia de la humanidad. Izuku asintió lentamente. Y por eso no podemos permitir que nadie lo descubra antes de que estemos listos. Samuel tragó saliva, pero asintió. Entonces, comencemos. Izuku sonrió. Su plan estaba avanzando perfectamente. El laboratorio de Samuel estaba en completo silencio, solo interrumpido por el zumbido de los equipos y el sonido rítmico de los teclados. Las luces frías iluminaban los viales de muestras de Adkirk alineados en una bandeja de metal, cada uno etiquetado cuidadosamente. Samuel, con una mirada enfocada y una expresión de profunda concentración, analizaba los datos en la pantalla mientras sus manos realizaban ajustes en los instrumentos de análisis genético. Izuku, de pie junto a él, observaba cada movimiento con un interés calculador. No apartaba la vista de las pantallas ni de los procesos que Samuel realizaba. Su mente trabajaba constantemente, evaluando la información que obtenía de su entorno. Samuel frunció el ceño mientras revisaba un conjunto de secuencias genéticas. Fascinante. Cada Kirk tiene una estructura genética única, pero hay ciertos patrones recurrentes. Es como si los quirks fueran códigos escritos sobre el ADN, algunos más complejos que otros. Izuku inclinó levemente la cabeza. ¿Has encontrado algo útil? Samuel asintió, girando la pantalla hacia Izuku. Mira esto. Algunas muestras tienen secuencias similares, lo que sugiere que ciertos quirks podrían ser compatibles entre sí. Si pudiéramos aislar y replicar esas secuencias, podríamos, en teoría, crear quirks artificiales combinando características de diferentes muestras. Izuku entrecerró los ojos. Esto confirmaba lo que había sospechado desde hace tiempo. La posibilidad de modificar y combinar quirks era real. Interesante, murmuró. ¿Has intentado hacer algo así antes? Samuel suspiró y se reclinó en su silla. No exactamente. Siempre he trabajado bajo las reglas de David Shield, y él nunca habría aprobado una investigación así. Pero ahora, tengo la libertad de hacer descubrimientos sin restricciones. Izuku notó el brillo en los ojos de Samuel. Lo tenía justo donde quería. Esa libertad es lo que diferencia a los grandes inventores de los simples seguidores. Si realmente quieres cambiar el mundo, debes dejar de lado las limitaciones impuestas por otros. Samuel asintió lentamente, como si procesara cada palabra con más peso del que debería. Tienes razón, hubo un breve silencio antes de que Izuku hablara de nuevo, con un tono casual pero con intención. Por cierto, nunca te pregunté, ¿cuál es tu Kirk? Samuel soltó una leve risa y negó con la cabeza. No es nada interesante. Se llama Data Link. Me permite memorizar y procesar grandes cantidades de información en poco tiempo, casi como una base de datos viviente. No puedo hacer nada físico con él, ni influir en el mundo de manera tangible. Solo me permite absorber y organizar información con mayor eficiencia que una persona normal. Izuku lo miró con expresión neutra, pero en su mente, procesó la utilidad de ese Kirk. Aunque Samuel lo subestimaba, tener una memoria casi perfecta y la capacidad de organizar información de manera instantánea podía ser extremadamente útil. No lo subestimes, dijo Izuku, cruzando los brazos. En el mundo de la ciencia y la tecnología, la información lo es todo. Un Kirk que te permite almacenar y analizar datos con precisión podría ser la clave para descubrir cosas que otros tardarían años en entender. Samuel se sorprendió por el comentario. Rara vez alguien había dicho algo así sobre su Kirk. Tal vez tengas razón, pero comparado con los quirks físicos o los que otorgan habilidades extraordinarias, el mío no parece tan impresionante. Izuku sonrió levemente, pero sin alegría. Depende de cómo lo uses. A veces, el poder más grande no es el que se ve, sino el que se oculta. Samuel meditó sobre esas palabras, pero luego se interesó en algo más. ¿Y tú, Izuku, cuál es tu Kirk? Izuku lo miró fijamente por un momento, luego se encogió de hombros con una expresión despreocupada. Es poderoso. Muy poderoso.
Samuel sintió un escalofrío. ¿Qué tan poderoso? Izuku entrecerró los ojos, dejando que la tensión creciera antes de hablar con calma. Digamos que no hay límites para lo que puedo hacer. Samuel tragó saliva, sintiendo que Izuku no estaba exagerando. Por algún motivo, tuvo la sensación de que su joven compañero era alguien que debía tomarse en serio. Bueno, supongo que eso explica muchas cosas, dijo Samuel con una risa nerviosa. Izuku no respondió. Simplemente sonrió de forma enigmática y miró de nuevo la pantalla, donde las muestras de Ankirk eran analizadas una por una. Sigamos trabajando, dijo finalmente. Aún tenemos mucho que descubrir. Samuel asintió, regresando su atención a la investigación. Mientras tanto, Izuku, en su mente, ya estaba planeando su siguiente movimiento. Fin del capítulo 5. Perdón por la demora, pero aquí estamos. Finalmente, el capítulo 5 ha llegado, y créanme cuando les digo que se vienen grandes cosas para esta historia. No daré spoilers, pero solo puedo adelantar que lo que está por venir será simplemente espectacular. La trama se pondrá aún más intensa, llena de giros inesperados y momentos impactantes que los mantendrán al filo de sus asientos. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar su comentario sobre qué les pareció este capítulo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.